Se decía, es una tradición que se está adquiriendo en esta casa, que pleno tras pleno, o cada dos plenos, se voten o se debata sobre los incumplimientos del Gobierno en diferentes materias y en diferentes áreas. Triste tradición, porque creo que cuando se analiza un Gobierno y cuando se analiza la actividad política, creo que hay un valor o un contravalor que deberíamos huir de él todos los que estamos en esta Cámara, que es la inutilidad, dejar de ser necesarios. Y creo que cada vez que hablamos de estos incumplimientos, y cada vez que hablamos sistemáticamente de los incumplimientos del Gobierno, lo que de fondo estamos debatiendo y lo que de fondo estamos hablando es sobre la utilidad de este Parlamento y la utilidad de los que lo ocupamos, la utilidad de las personas que tenemos la enorme responsabilidad de ostentar un cargo público, debatir en esta Cámara y traer asuntos y tramitar asuntos que den un beneficio a los ciudadanos. No deja de ser nuestro cometido. No estoy descubriendo nada nuevo y todos nos lo sabemos. La cuestión es que cada vez que traemos este punto es prostituir el debate, cosa que hace habitualmente el Partido Socialista, enfocarlo sobre el mero trámite parlamentario, es decir, sobre la obligación que tiene el Gobierno a cumplir los mandatos de la Cámara. Ya no sabemos la teoría parlamentaria, ya la conocemos. Hoy, gracias a Dios, no será el señor Lastra quien nos ilustre sobre ella. La cuestión no es esa. Claro que un Gobierno no está obligado a hacer los mandatos del Parlamento. No dejan de ser orientaciones, no dejan de ser recomendaciones, pero es que lo que ella acaba de decir es cierto. Son recomendaciones no hechas por un partido político determinado, sino que son recomendaciones hechas por los ciudadanos utilizando el canal de las fuerzas políticas. Por lo tanto, la inutilidad en la que puede caer esta Cámara por culpa única y exclusivamente del Gobierno y del Partido Socialista que lo apoya y lo sustenta es altamente peligrosa porque cada una de las proposiciones no de ley y cada una de las mociones que se aprueban en los plenos y en las comisiones de la Junta General del Principado vemos que caen en un saco roto porque no se tramitan. Cuando uno observa el listado de los incumplimientos que traemos en este punto del Pleno, vemos que hay varios en relación a la Consejería de Infraestructuras. Claro, podríamos estar hablando aquí, seguramente lo haría mejor que yo nuestra portavoz en la materia, pero podríamos estar hablando aquí del sistemático y reiterado incumplimiento con cada una de las obras necesarias, en este caso varias traídas por el Grupo Parlamentario Foro Asturias, el reiterado y sistemático incumplimiento con las proposiciones no de ley que los distintos grupos políticos llevamos a la Comisión de Infraestructuras y al Pleno de la Cámara. Pero cuando hablaba de inutilidad de este Parlamento y del Gobierno y del partido que lo sustenta, no hacía referencia solamente a la necesidad de cumplirlas o no cumplirlas, sino a las justificaciones que da el Partido Socialista cuando esto se debate en las comisiones. He tenido la osadía de leer el acta de cada una de las intervenciones en las comisiones cuando debatimos sobre si se ha incumplido o no se ha incumplido la medida. Y da cierto sonrojo leer las justificaciones del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista cuando quieren explicar que sí se han cumplido. Incluso invitaría a los servicios de la Cámara que cuando las transcriban pongan también entre risas, porque es lo habitual, justifican lo no cumplido entre risas. Y eso, al final, lo que ustedes traslucen y lo que ustedes están queriendo decir es que les da bastante igual lo que diga esta Cámara. Ya se lo dije una vez y se lo voy a volver a repetir. Se acabaron los años 80 de Villa. Ya no gobiernan en mayoría absoluta con un poder total. Son 14 de 45 con tendencia a menguar, y si no lo verán. Ya no son esos tiempos y, por lo tanto, deberían tener un mayor respeto y deberían tener un mayor grado de cumplimiento con todos los mandatos que hace esta Cámara a través de sus distintas formaciones políticas, que no dejamos de ser altavoz de las necesidades del pueblo. En la Consejería de Infraestructuras, en la Consejería de Hacienda y en la Consejería de Servicios Sociales, así que son a las que afectan estos incumplimientos que hoy tratamos, así como el resto de áreas del Gobierno, porque de lo que sí que podría hablar yo hoy aquí largo y tendido son de los incumplimientos que, por ejemplo, se tiene en la Consejería de Educación. Esto sí quedaría para un pleno largo y tendido. Pero fíjese, voy a fijarme solamente en una, que es la que evidentemente traía mi grupo político, la proposición no de ley para reforzar el control interno en la Administración. Qué casualidad que sea hoy. Qué casualidad que sea hoy cuando haya que hablar del incumplimiento. ¿En qué se ha reforzado el control en la Consejería de Educación? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué la Consejería de Educación hoy tiene mecanismos de control mejores para evitar que dos personas se lleven el dinero de los colegios y los institutos? ¿Hay algún mecanismo nuevo? Nosotros en esa proposición no de ley que defendió nuestra portavoz teníamos un paquete de medidas concreto para implementar en las distintas consejerías y, por lo tanto, en la acción del Gobierno. Me voy a fijar solamente en la Consejería de Educación. ¿Qué se ha hecho desde el Gobierno socialista asturiano, no obligados por el Gobierno de la Nación de Mariano Rajoy? No, de competencia autonómica. ¿Qué se ha hecho
por el Gobierno socialista asturiano para evitar otro caso Marea. Lamento decir que nada. Así que continúen con los incumplimientos, continúen vaciando de contenido la Junta General del Principado y verán de dónde los van a vaciar a ustedes. Gracias, señor.